Hola y bienvenidos. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, a un viaje a través del cosmos que tal vez cambie la forma en que piensas sobre nuestro lugar en el universo. Mientras te acomodas, quizás preparándote para dormir, quiero que consideres algo extraordinario. En este mismo momento, mientras descansas tranquilamente, tú, yo y todo lo que conocemos estamos siendo arrastrados a través del espacio a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. No lo sientes, no lo notas, pero está sucediendo. Nuestra galaxia entera, la Vía Láctea con sus 400.000 millones de estrellas, está siendo atraída por algo tan masivo, tan incomprensiblemente poderoso, que los científicos lo han llamado simplemente el Gran Atractor. Antes de continuar con este viaje cósmico, si estás disfrutando de esta exploración del universo, me encantaría que le dieras like a este video y te suscribieras al canal. También, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Me fascina pensar que personas de todo el mundo están compartiendo este momento cósmico juntas, cada una en su propio rincón de nuestro pequeño planeta azul, mientras hablamos de fuerzas que mueven galaxias enteras. Es una pregunta que podría parecer demasiado grande para contemplar, pero ¿qué tal si te dijera que hay algo allá afuera, oculto detrás de un velo de estrellas y polvo cósmico, que tiene tanta masa que está dirigiendo el movimiento de miles de galaxias, incluida la nuestra? ¿Qué tal si este misterioso tirón gravitacional fuera una de las claves para entender la estructura misma del universo? Esta noche vamos a explorar juntos este enigma cósmico y tal vez, solo tal vez, encontraremos que las preguntas más profundas del universo no necesitan respuestas definitivas para llenarnos de asombro. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio, muy lejos de la Tierra, lo suficientemente lejos como para ver nuestra galaxia completa. Desde esa perspectiva divina, verías la Vía Láctea como una espiral majestuosa de luz, girando lentamente en la oscuridad cósmica. Pero si pudieras observar durante millones de años, comprimidos en solo unos segundos, notarías algo peculiar. Nuestra galaxia no está simplemente flotando en el vacío, se está moviendo, deslizándose a través del cosmos hacia algo que no podemos ver completamente. Este movimiento no es aleatorio, no es caótico, es un flujo constante y determinado, como si fuéramos parte de un río cósmico invisible, fluyendo hacia un destino que permanece parcialmente oculto de nuestra vista. La historia de cómo descubrimos que estamos siendo arrastrados a través del espacio es tan fascinante como el fenómeno mismo. Durante la mayor parte de la historia humana, miramos las estrellas y asumimos que, aparte de sus movimientos locales, el universo era relativamente estático a gran escala. Las galaxias parecían islas fijas en un océano cósmico inmóvil, pero en la década de 1970, cuando nuestros telescopios se volvieron lo suficientemente sofisticados y nuestras mediciones lo suficientemente precisas, comenzamos a notar algo extraño. Las galaxias no se estaban comportando como esperábamos. Había un patrón en su movimiento, una dirección preferida que no podía explicarse solo por la expansión del universo. Piensa en esto por un momento. Sabemos que el universo se está expandiendo, que las galaxias se están alejando unas de otras como pasas en un pan que se hornea. Este es el legado del Big Bang, la expansión cósmica que ha estado ocurriendo durante casi 14.000 millones de años. Pero superpuesto a esta expansión, los astrónomos comenzaron a detectar otro movimiento. Era como si, además de alejarse unas de otras, las galaxias en nuestra región del universo también estuvieran siendo atraídas en una dirección particular, hacia una región específica del cielo. Este descubrimiento fue profundamente desconcertante. ¿Qué podría tener suficiente masa, suficiente gravedad, para influir en el movimiento de galaxias enteras a través de cientos de millones de años luz? Los científicos comenzaron a mapear estos flujos peculiares, estos ríos de galaxias moviéndose a través del espacio. Usaron algo llamado el marco de referencia del fondo cósmico de microondas, esencialmente el sistema de coordenadas definitivo del universo, basado en la radiación sobrante del Big Bang. Cuando restaron la expansión esperada del universo de los movimientos observados de las galaxias, lo que quedó fue sorprendente. Miles de galaxias, incluida la nuestra, parecían estar fluyendo hacia un punto en el espacio, ubicado en la dirección de las constelaciones de Norma y Centauro. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Cuando los astrónomos intentaron observar directamente esta región del espacio, para ver qué podría estar causando este tirón gravitacional masivo, se encontraron con un problema.
El gran atractor se encuentra detrás de lo que llamamos la zona de evitación. Este es el plano de nuestra propia galaxia, donde el polvo y las estrellas de la Vía Láctea son tan densos que oscurecen nuestra vista de lo que hay más allá. Es como tratar de ver a través de una ventana empañada o intentar observar el horizonte a través de un bosque denso. Nuestra propia galaxia, nuestro hogar cósmico, estaba bloqueando nuestra vista del mismo fenómeno que controla nuestro movimiento a través del espacio. Si estás disfrutando de esta exploración del misterio cósmico, no olvides darle like al video y suscribirte para más viajes a través del universo. Y dime, ¿qué te parece más fascinante hasta ahora? ¿Que estemos siendo arrastrados a través del espacio sin sentirlo, o que nuestra propia galaxia nos impida ver hacia dónde vamos? Esta ironía cósmica, que no podamos ver directamente lo que nos está atrayendo, añade una capa de misterio a un fenómeno ya de por sí enigmático. Pero los científicos son ingeniosos y no se dejan detener fácilmente por los obstáculos cósmicos. Comenzaron a usar diferentes tipos de telescopios, instrumentos que podían ver a través del polvo y las estrellas que bloquean la luz visible. Los telescopios de rayos X y radio pueden penetrar la zona de evitación, revelando lo que se esconde más allá, y lo que encontraron fue tanto esperado como sorprendente. En la dirección del gran atractor, descubrieron una concentración masiva de galaxias, no solo unas pocas docenas o cientos, sino miles de galaxias, todas unidas en una danza gravitacional. Esta región contiene una masa equivalente a decenas de miles de veces la masa de nuestra propia galaxia. Es una aglomeración tan vasta de materia que su gravedad se extiende a través de cientos de millones de años luz, atrayendo todo en nuestra vecindad cósmica hacia ella. Pero incluso esta explicación no es toda la historia, porque cuando los científicos calcularon la masa necesaria para producir el tirón gravitacional observado, encontraron que las galaxias visibles, incluso miles de ellas, no eran suficientes. Había algo más allí, algo invisible pero masivo, añadiendo su peso al gran atractor. Esto nos lleva a uno de los mayores misterios del universo, la materia oscura. La mayor parte de la masa del gran atractor, al parecer, no está en forma de estrellas y galaxias que podemos ver. En cambio, existe como materia oscura, esa sustancia enigmática que no emite, absorbe o refleja luz, pero cuya gravedad moldea el universo a las escalas más grandes. El gran atractor, entonces, no es solo una concentración de galaxias visibles, sino un nodo masivo en la red invisible de materia oscura que sostiene el universo. Mientras contemplamos este misterio, es natural preguntarse qué significa esto para nosotros. Estamos viajando hacia el gran atractor a 600 kilómetros por segundo. A esa velocidad, podrías dar la vuelta a la Tierra en poco más de un minuto. Pero el universo es vasto, tan incomprensiblemente grande, que incluso a esta velocidad vertiginosa, nuestro viaje hacia el gran atractor tomará cientos de millones de años. Y aquí hay otro giro en la historia. Puede que nunca lleguemos allí. La expansión del universo, esa fuerza que aleja las galaxias unas de otras, está compitiendo con la gravedad del gran atractor. Es una batalla cósmica entre la expansión y la atracción, y el resultado determinará el destino último de nuestra galaxia. Pero no pienses en esto como algo alarmante o preocupante. En cambio, considéralo como parte del gran ballet cósmico en el que todos participamos. Cada átomo en tu cuerpo, cada partícula de la Tierra, cada estrella en el cielo nocturno, todos somos parte de este flujo majestuoso a través del cosmos. Estamos conectados no solo entre nosotros, sino con galaxias a millones de años luz de distancia, todos respondiendo a las mismas fuerzas gravitacionales, todos parte del mismo río cósmico. La escala de tiempo involucrada en este viaje es tan vasta que trasciende la experiencia humana. Las civilizaciones surgirán y caerán. Las especies evolucionarán y se extinguirán. Los continentes derivarán y las montañas se erosionarán hasta convertirse en polvo, y aún estaremos en camino hacia el gran atractor. Es un viaje que comenzó mucho antes de que la Tierra se formara y continuará mucho después de que nuestro Sol se haya apagado. En cierto sentido, es un viaje eterno, al menos desde nuestra perspectiva humana limitada. Ahora, profundicemos más en lo que realmente sabemos sobre esta región del espacio. El gran atractor no es una sola cosa. No es un objeto único y masivo como un agujero negro supermasivo o una estrella gigante. En cambio, es una región del espacio donde la densidad de galaxias es inusualmente alta. En el corazón de esta región se encuentra el cúmulo de Norma,
también conocido como Abell 327. Este cúmulo por sí solo contiene cientos de galaxias grandes y miles de galaxias más pequeñas, todas unidas por su gravedad mutua. Pero incluso el cúmulo de Norma es solo una parte del Gran Atractor. La región completa se extiende por cientos de millones de años luz e incluye varios cúmulos y supercúmulos de galaxias. Para poner esto en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es parte de un pequeño grupo de galaxias llamado el Grupo Local. Este grupo contiene unas 80 galaxias, la mayoría de ellas pequeñas galaxias enanas. El Grupo Local, a su vez, es parte de una estructura más grande llamada el Supercúmulo de Virgo, que contiene alrededor de 100 grupos y cúmulos de galaxias. Y todo el Supercúmulo de Virgo, esta vasta colección de galaxias, que alguna vez pensamos que era una de las estructuras más grandes del universo, está siendo atraído hacia el Gran Atractor. Es como descubrir que tu vecindario es parte de una ciudad, que es parte de un país, que es parte de un continente, y que todo el continente se está moviendo lentamente a través de la superficie del planeta. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje cósmico, me encantaría saber qué es lo que más te ha intrigado hasta ahora. Comenta abajo y comparte tus pensamientos sobre estos misterios del universo. Tu curiosidad y asombro son parte de lo que hace que explorar el cosmos sea tan significativo. Pero la historia no termina con el Gran Atractor. En las últimas décadas, a medida que nuestros telescopios se han vuelto más potentes y nuestras técnicas de observación más sofisticadas, hemos descubierto que el Gran Atractor en sí mismo está siendo influenciado por algo aún más masivo. Más allá del Gran Atractor, a unos 650 millones de años luz de nosotros, se encuentra el Supercúmulo de Shapley, una de las concentraciones de masa más grandes conocidas en el universo observable. El Supercúmulo de Shapley contiene más de 8.000 galaxias y tiene una masa de más de 10.000 billones de veces la masa de nuestro Sol. Este descubrimiento reveló algo profundo sobre la estructura del universo. No es solo que estemos siendo atraídos hacia el Gran Atractor. El Gran Atractor en sí mismo está siendo atraído hacia el Supercúmulo de Shapley, y quién sabe qué estructuras aún más grandes podrían estar influyendo en el movimiento del Supercúmulo de Shapley. Es una jerarquía de atracción gravitacional, una cadena de mando cósmica que se extiende a través de miles de millones de años luz. Cada nivel de estructura está influenciado por el siguiente nivel más grande, en un patrón que podría continuar hasta los mismos límites del universo observable. Esta revelación cambia nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. No somos solo parte de un sistema solar orbitando una estrella. No somos solo parte de una galaxia girando en el espacio. Somos parte de un vasto río de galaxias, todas fluyendo juntas a través del cosmos, respondiendo a fuerzas gravitacionales que operan a escalas que desafían la comprensión humana. Es humillante y elevador al mismo tiempo. Humillante porque nos muestra cuán pequeños somos en el gran esquema de las cosas. Elevador porque nos muestra que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, conectados con el cosmos de formas que apenas estamos comenzando a entender. La forma en que mapeamos estos flujos cósmicos es en sí misma una maravilla de la ingenuidad humana. Los astrónomos usan algo llamado redshift para medir qué tan rápido se mueven las galaxias alejándose de nosotros. Pero este redshift incluye tanto el movimiento debido a la expansión del universo, como cualquier movimiento peculiar que las galaxias puedan tener. Al restar cuidadosamente la expansión esperada, los científicos pueden aislar estos movimientos peculiares y mapear los flujos de galaxias a través del cosmos. Es como estar parado en un río y tratar de mapear las corrientes midiendo cómo se mueven las hojas flotantes, teniendo en cuenta tanto el flujo general del río como los remolinos y corrientes locales. Estos mapas de flujo cósmico revelan un universo que está lejos de ser uniforme. Hay vastas regiones de espacio relativamente vacío, llamadas vacíos cósmicos, donde hay pocas galaxias, y hay regiones de alta densidad, como el Gran Atractor y el Supercúmulo de Shapley, donde las galaxias se congregan en grandes cantidades. Entre estos extremos, las galaxias fluyen en corrientes y filamentos, creando lo que los cosmólogos llaman la red cósmica. Es una estructura que se parece sorprendentemente a otros sistemas complejos en la naturaleza, desde las redes neuronales en nuestros cerebros hasta la estructura de Internet. Quizás hay principios universales de organización que operan a todas las escalas, desde lo microscópico hasta lo cósmico. Un aspecto particularmente fascinante del Gran Atractor es cómo permaneció oculto durante tanto tiempo. La zona de evitación
esa región del cielo oscurecida por nuestra propia galaxia, cubre aproximadamente el 20% del cielo. Es una franja que corre a lo largo del plano de la Vía Láctea, donde el polvo y las estrellas son más densos. Durante décadas, esta región fue efectivamente un punto ciego en nuestros mapas del universo. Los astrónomos sabían que había galaxias allí, detrás del velo de nuestra propia galaxia, pero no podían verlas directamente. Era como tratar de hacer un mapa del mundo, teniendo una venda sobre una quinta parte de tus ojos. Pero la naturaleza a veces proporciona formas de sortear sus propios obstáculos. La luz de rayos X, por ejemplo, puede penetrar el polvo que bloquea la luz visible. Los radiotelescopios pueden detectar emisiones de hidrógeno de galaxias distantes, incluso cuando sus estrellas están ocultas de la vista. Y en años más recientes, los estudios infrarrojos han podido mirar a través de gran parte del polvo, revelando galaxias que habían estado ocultas durante toda la historia humana. Cada nueva técnica de observación ha añadido piezas al rompecabezas, ayudándonos a construir una imagen más completa de lo que se esconde en la zona de evitación. Lo que hemos encontrado es que el gran atractor es aún más complejo de lo que inicialmente pensábamos. No es solo el cúmulo de Norma, sino toda una región de supercúmulos interconectados. Hay estructuras masivas de galaxias extendiéndose en todas las direcciones desde el centro del gran atractor, como los brazos de un pulpo cósmico. Estos filamentos de galaxias se extienden por cientos de millones de años luz, conectando el gran atractor con otras concentraciones masivas de materia en el universo cercano. Es parte de lo que ahora llamamos el supercúmulo de Laniakea, nuestro hogar supercúmulo que contiene más de 100.000 galaxias y se extiende por más de 500 millones de años luz. El nombre Laniakea viene del hawaiano y significa cielos inconmensurables, lo cual es apropiado para una estructura tan vasta. El descubrimiento de Laniakea en 2014 redefinió nuestra comprensión de nuestro vecindario cósmico. Mostró que lo que pensábamos que eran supercúmulos separados, incluido nuestro propio supercúmulo de Virgo, en realidad son todos parte de una estructura única y masiva. El gran atractor se encuentra cerca del centro de gravedad de Laniakea, el punto hacia el cual fluyen todas las galaxias en nuestro supercúmulo. Es como descubrir que tu país no es una nación independiente, sino parte de un supercontinente que apenas estás comenzando a mapear. La forma en que visualizamos estas estructuras cósmicas ha evolucionado dramáticamente con la tecnología. Los primeros mapas del universo a gran escala eran simples diagramas bidimensionales que mostraban las posiciones de las galaxias en el cielo. Pero ahora, con potentes computadoras y técnicas de visualización sofisticadas, podemos crear modelos tridimensionales del cosmos, mostrando no solo dónde están las galaxias, sino cómo se mueven. Estos modelos revelan los flujos cósmicos en toda su complejidad, con galaxias fluyendo a lo largo de filamentos hacia nodos de alta densidad como el gran atractor. Es una visión del universo que habría parecido pura fantasía hace apenas unas décadas. Cuando observas estas visualizaciones, es imposible no sentirse sobrecogido por la escala de todo. Cada punto de luz en estos modelos representa una galaxia entera, con cientos de miles de millones de estrellas. Y hay millones de estos puntos, todos moviéndose, todos interactuando gravitacionalmente, todos parte del mismo sistema vasto e interconectado. Es un recordatorio de que, por mucho que hayamos aprendido sobre el universo, todavía estamos apenas arañando la superficie de su verdadera complejidad. Pero quizás lo más notable del gran atractor y las estructuras cósmicas que lo rodean es lo que nos dicen sobre la naturaleza fundamental del universo. La gravedad, esa fuerza que mantiene nuestros pies en el suelo y la luna orbitando la Tierra, también opera a las escalas más grandes imaginables. La misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol está dirigiendo el movimiento de galaxias enteras a través del cosmos. Es una unidad de física que conecta lo más pequeño con lo más grande, lo local con lo cósmico, y sin embargo, hay tanto que no entendemos. La materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa del gran atractor y otras estructuras cósmicas, sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. No sabemos qué es, solo que está ahí, revelada por sus efectos gravitacionales sobre la materia visible. Es como poder ver las ramas de un árbol moviéndose con el viento, pero no poder ver el viento mismo. La materia oscura es el viento invisible que mueve las galaxias, la mano oculta que esculpe la estructura a gran escala del universo. Mientras contemplamos estos misterios, es natural sentir una mezcla de emociones,
Hay asombro ante la escala y complejidad del cosmos. Hay humildad al darnos cuenta de cuán pequeños somos en el gran esquema de las cosas. Y quizás hay un poco de vértigo existencial al considerar que estamos en un viaje cósmico que no podemos controlar ni siquiera percibir directamente. Pero también hay algo profundamente reconfortante en saber que somos parte de algo más grande. No estamos solos en el cosmos, aislados e insignificantes. Somos parte de una vasta comunidad cósmica, todos moviéndonos juntos a través del espacio, todos conectados por las fuerzas fundamentales del universo. El estudio del gran atractor y otras estructuras a gran escala también ha revelado algo sorprendente sobre la uniformidad del universo. A escalas muy grandes, más grandes incluso que los supercúmulos, el universo parece ser notablemente uniforme. La distribución de galaxias, promediada sobre volúmenes suficientemente grandes, es aproximadamente la misma en todas partes. Esto se llama el principio cosmológico, y es uno de los supuestos fundamentales de la cosmología moderna. Pero a escalas más pequeñas, escalas de cientos de millones de años luz, vemos estas vastas estructuras y flujos. Es como si el universo fuera suave y uniforme cuando te alejas lo suficiente, pero lleno de textura y complejidad cuando miras más de cerca. Esta transición de la complejidad a la uniformidad es algo que vemos en muchos sistemas en la naturaleza. Un bosque desde la distancia parece una alfombra verde uniforme, pero cuando te acercas, ves árboles individuales, cada uno único, cada uno con su propia historia. El universo es similar. Desde la perspectiva más amplia posible, es uniforme y homogéneo, pero amplía cualquier región y encontrarás galaxias y cúmulos y supercúmulos, todos organizados en patrones complejos, todos moviéndose de acuerdo con las fuerzas gravitacionales locales. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del gran atractor, también estamos aprendiendo sobre los procesos que formaron estas estructuras masivas en primer lugar. En el universo temprano, apenas unos cientos de miles de años después del Big Bang, la materia estaba distribuida de manera casi perfectamente uniforme, pero había pequeñas fluctuaciones, regiones donde la densidad era ligeramente mayor o menor que el promedio. Durante miles de millones de años, la gravedad amplificó estas pequeñas diferencias. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia, volviéndose aún más densas. Las regiones menos densas perdieron materia ante sus vecinos más densos, convirtiéndose en los vacíos cósmicos que vemos hoy. Este proceso, llamado inestabilidad gravitacional, es responsable de toda la estructura que vemos en el universo hoy. Desde las primeras estrellas hasta las galaxias, desde los cúmulos hasta los supercúmulos, todo surgió de esas pequeñas fluctuaciones primordiales. El gran atractor es uno de los ganadores en esta competencia cósmica, una región que por casualidad comenzó con una densidad ligeramente mayor y ha estado acumulando materia desde entonces. Es un recordatorio de que el universo que vemos hoy, con toda su complejidad y estructura, surgió de comienzos muy simples. Pero el gran atractor no es solo una reliquia del pasado. Continúa evolucionando, continúa influyendo en su entorno cósmico. Las galaxias siguen fluyendo hacia él, añadiendo su masa a la ya enorme concentración de materia. Y a medida que el universo evoluciona, a medida que la energía oscura impulsa la expansión acelerada del cosmos, el papel del gran atractor y estructuras similares se vuelve aún más importante. Son los anclas gravitacionales que resisten la expansión, las regiones donde la materia permanecerá unida incluso mientras el resto del universo se separa. En el futuro lejano, billones de años a partir de ahora, el universo podría verse muy diferente de como lo vemos hoy. La expansión acelerada habrá separado la mayoría de las galaxias tan lejos que ya no serán visibles entre sí. Pero dentro de regiones como el gran atractor y el supercúmulo de Shapley, las galaxias permanecerán unidas por gravedad, islas de materia en un océano de espacio en expansión. Estos serán los últimos bastiones de complejidad en un universo que de otro modo se estaría diluyendo hacia la uniformidad. Por supuesto, esto es especulación sobre un futuro tan lejano que desafía la comprensión, pero es parte del poder de la cosmología, la capacidad de pensar sobre el destino último del universo basándose en lo que observamos hoy. El gran atractor, en este sentido, no es solo una característica del cosmos actual, sino una ventana hacia el futuro profundo del universo. Mientras continuamos nuestro viaje a través del espacio hacia el gran atractor, es fascinante considerar qué otras civilizaciones podrían estar haciendo el mismo viaje. Si hay vida inteligente en algunas de las miles de millones de galaxias en nuestra vecindad cósmica,
también están siendo arrastradas hacia el gran atractor. También son parte de este flujo cósmico, este río de galaxias moviéndose a través del espacio. Es un viaje compartido que trasciende no solo las especies y los planetas, sino las galaxias enteras. Todos somos compañeros de viaje en este viaje cósmico, nos demos cuenta o no. La búsqueda para entender el gran atractor también ha impulsado avances tecnológicos en astronomía. La necesidad de ver a través de la zona de habitación ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas de observación y nuevos instrumentos. Los telescopios que pueden detectar neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia, podrían algún día darnos una vista completamente sin obstáculos del gran atractor y más allá. Los detectores de ondas gravitacionales, que pueden sentir las ondas en el espacio-tiempo causadas por eventos cósmicos masivos, podrían revelar aspectos del gran atractor invisibles para los telescopios tradicionales. Cada nueva herramienta que desarrollamos, cada nueva técnica que inventamos, revela más del cosmos oculto. Es como si el universo fuera un libro escrito en muchos idiomas diferentes, y solo ahora estamos aprendiendo a leer algunos de ellos. La luz visible nos cuenta una historia, los rayos X otra, las ondas de radio otra más. Y hay muchos idiomas que aún no hemos aprendido a leer, muchas historias que el universo está esperando contarnos. Si todavía estás aquí, explorando estos misterios cósmicos conmigo, me encantaría saber qué aspectos del gran atractor encuentras más intrigantes. ¿Es la escala masiva, el hecho de que esté parcialmente oculto de nuestra vista, o quizás la idea de que todos estamos en este viaje cósmico juntos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Uno de los aspectos más poéticos del gran atractor es cómo desafía nuestra intuición sobre el movimiento. En nuestra experiencia diaria, cuando algo se mueve, lo notamos. Sentimos el viento en nuestra cara cuando corremos. Sentimos la aceleración cuando un automóvil arranca. Pero nuestro movimiento hacia el gran atractor es tan suave, tan constante, que es completamente imperceptible. Es un recordatorio de que el universo opera en escalas y de maneras que están más allá de nuestra experiencia directa. Vivimos en un cosmos donde las cosas más significativas que nos suceden, los movimientos más dramáticos en los que participamos, son completamente invisibles para nuestros sentidos. Este movimiento invisible tiene implicaciones profundas para cómo pensamos sobre nuestro lugar en el universo. No estamos estacionarios, observando el cosmos desde una plataforma fija. Somos parte del espectáculo, actores en el drama cósmico, no solo espectadores. Cada observación que hacemos, cada medición que tomamos, se hace desde una plataforma en movimiento, navegando a través del espacio a velocidades que harían parecer lentos a nuestros cohetes más rápidos. Es como tratar de hacer un mapa del océano mientras estás en un barco que está siendo arrastrado por corrientes que no puedes ver ni sentir. La velocidad a la que nos movemos hacia el gran atractor, esos 600 kilómetros por segundo, es verdaderamente asombrosa cuando la pones en perspectiva. Es aproximadamente el 0.2% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, podrías viajar de la Tierra a la Luna en poco más de 10 minutos. Podrías llegar al Sol en poco menos de 3 días. Y sin embargo, a esta velocidad vertiginosa, tardaríamos cientos de millones de años en llegar al gran atractor. Es una ilustración perfecta de la vastedad del cosmos, donde incluso las velocidades inimaginables son lentas en comparación con las distancias involucradas. Pero aquí hay algo aún más alucinante. Nuestra velocidad hacia el gran atractor no es nuestro único movimiento a través del espacio. La Tierra orbita el Sol a unos 30 kilómetros por segundo. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea a unos 220 kilómetros por segundo. Y la Vía Láctea se mueve dentro del grupo local, que se mueve dentro del supercúmulo de Virgo, que se mueve hacia el gran atractor. Es una jerarquía de movimientos, cada uno superpuesto al siguiente, creando una trayectoria compleja a través del espacio que sería imposible de visualizar completamente. Si pudieras de alguna manera rastrear la ruta real de la Tierra a través del espacio, teniendo en cuenta todos estos movimientos, verías una espiral compleja, como un resorte retorcido moviéndose a través del cosmos. Nunca volvemos al mismo lugar en el espacio. Cada momento nos encuentra en una ubicación completamente nueva en el universo, un lugar donde la Tierra nunca has estado, antes, y nunca volverá a estar. Es un pensamiento que puede hacerte sentir tanto sin raíces como profundamente conectado con el cosmos. Sin raíces porque no hay un lugar fijo al que podamos llamar hogar en el sentido absoluto.
conectado porque somos parte de esta danza cósmica, este ballet de movimientos que abarca todo el universo. El descubrimiento del gran atractor y nuestro movimiento hacia él también ha cambiado cómo pensamos sobre la gravedad misma. En nuestra experiencia cotidiana, la gravedad es una fuerza local. Sientes la atracción de la Tierra. Tal vez notes las mareas causadas por la Luna. Pero el gran atractor muestra que la gravedad opera a escalas mucho más vastas de lo que podríamos haber imaginado. La masa concentrada en una región del espacio a cientos de millones de años luz de distancia está influyendo en nuestro movimiento ahora mismo. Es acción a distancia a una escala cósmica, una conexión invisible que une partes distantes del universo. Esta conectividad gravitacional sugiere que el universo es más holístico de lo que podríamos haber pensado. Cada parte influye en cada otra parte, aunque sea débilmente. El gran atractor influye en nosotros, y nosotros, con nuestra pequeña cantidad de masa, influimos en él. Es una influencia minúscula, imperceptible, pero real no obstante. Cada átomo en tu cuerpo está ejerciendo una atracción gravitacional sobre cada galaxia en el gran atractor, y cada galaxia allí está tirando de ti. Es una red de conexiones que abarca todo el cosmos, uniendo todo con todo lo demás en una red de influencia mutua. A medida que nuestra comprensión del gran atractor ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra apreciación de cuánto no sabemos. Cada descubrimiento parece revelar nuevas preguntas. ¿Por qué se formó el gran atractor donde lo hizo? ¿Qué determina la escala de estas estructuras cósmicas masivas? ¿Cómo evolucionará el gran atractor en el futuro? Estas son preguntas que impulsan la investigación actual en cosmología, inspirando nuevas observaciones y nuevas teorías. Una pregunta particularmente intrigante es si hay otros grandes atractores ahí fuera, otras concentraciones masivas de materia que están influyendo en el movimiento de galaxias en otras partes del universo. El universo observable es vasto, conteniendo billones de galaxias. Parece probable que existan otras estructuras similares al gran atractor, tal vez incluso más masivas, en regiones del cosmos que apenas hemos comenzado a explorar. Cada una sería el centro de su propio flujo cósmico, su propio río de galaxias, creando un patrón de movimiento a través del universo que apenas estamos comenzando a mapear. El estudio de estos flujos a gran escala también nos ha enseñado sobre los límites de lo que podemos conocer. El universo observable tiene un borde, no un borde físico, sino un horizonte más allá del cual la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. Más allá de este horizonte, podría haber estructuras aún más masivas que el gran atractor, concentraciones de materia tan vastas que harían que nuestro supercúmulo local pareciera insignificante. Pero nunca podremos verlas, nunca podremos conocerlas directamente. Son para siempre más allá de nuestro horizonte cósmico, parte de un universo más grande que permanecerá eternamente oculto de nuestra vista. Esta limitación fundamental en lo que podemos conocer añade una capa de misterio a nuestra comprensión del cosmos. Somos como exploradores en una isla, capaces de mapear nuestra isla en gran detalle, pero solo capaces de adivinar qué hay más allá del horizonte. El gran atractor es parte de nuestro universo observable, parte de la isla cósmica que podemos explorar. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué estructuras más grandes podrían estar influyendo incluso en el gran atractor? Eso permanece en el reino de la especulación. A medida que continúa la noche y seguimos nuestro viaje a través de estos misterios cósmicos, hay algo profundamente tranquilizador en contemplar el gran atractor. Nos recuerda que somos parte de algo antiguo y continuo, un proceso que comenzó miles de millones de años antes de que existiéramos, y continuará miles de millones de años después de que nos hayamos ido. Nuestras preocupaciones diarias, nuestras ansiedades y tensiones, se desvanecen en insignificancia cuando se comparan con estos vastos procesos cósmicos, y sin embargo, somos parte de ello. Cada uno de nosotros llevando átomos que han estado viajando hacia el gran atractor durante miles de millones de años. Los átomos en tu cuerpo tienen una historia notable. Algunos fueron forjados en el Big Bang, principalmente hidrógeno, el elemento más simple. Otros fueron creados en los corazones de estrellas, fusionados a partir de elementos más simples en los hornos nucleares estelares. Y algunos, los elementos más pesados, fueron creados en las explosiones violentas de supernovas, dispersados a través del cosmos para eventualmente convertirse en parte de nuestro sistema solar, nuestro planeta y eventualmente tú. Todos estos átomos con sus diversas historias ahora están unidos en tu cuerpo,
y todos están siendo llevados juntos hacia el gran atractor. Es una unidad que trasciende el tiempo y el espacio. Los átomos que te componen han sido parte de muchas cosas antes de ser tú. Han sido parte de estrellas, parte de nubes de gas interestelar, tal vez parte de otros planetas u otras formas de vida. Y a través de todos estos cambios, han estado en este viaje cósmico, moviéndose con nuestra galaxia hacia el gran atractor. Es una continuidad que conecta tu existencia momentánea con la historia profunda del cosmos. Mientras consideramos estos vastos marcos de tiempo y estas inmensas escalas, es natural sentirse pequeño. Pero pequeño no significa insignificante. Cada parte del universo juega un papel en su evolución. Las fuerzas gravitacionales que mueven las galaxias son la suma de las atracciones de todas las partículas individuales de materia. Tu masa, por pequeña que sea, contribuye al campo gravitacional total que da forma al cosmos. Eres, en un sentido muy real, parte de la maquinaria del universo, parte del sistema que determina cómo evolucionan las galaxias y cómo se mueven a través del espacio. La historia del gran atractor también es una historia sobre la curiosidad humana y nuestra determinación para entender el universo. Hace apenas un siglo, no sabíamos que existían otras galaxias más allá de la nuestra. Hace medio siglo, no sabíamos que las galaxias se movían en patrones organizados a través del cosmos. Y hace apenas unas décadas, no sabíamos sobre el gran atractor o nuestro movimiento hacia él. Cada generación de científicos construye sobre el trabajo de los que vinieron antes, empujando un poco más lejos nuestra comprensión, revelando un poco más del cosmos oculto. Esta acumulación gradual de conocimiento es en sí misma un tipo de viaje, no a través del espacio, sino a través del entendimiento. Así como nuestra galaxia se mueve lentamente hacia el gran atractor, nuestra especie se mueve lentamente hacia una comprensión más completa del universo. Cada observación, cada teoría, cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender el cosmos del que somos parte. Es un viaje que, como nuestro movimiento hacia el gran atractor, podría nunca alcanzar su destino final, pero el viaje en sí, la búsqueda del conocimiento y la comprensión, es lo que nos hace humanos. En los años venideros, nuevos telescopios y nuevas tecnologías revelarán más sobre el gran atractor y las estructuras cósmicas que lo rodean. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad sin precedentes para ver a través del polvo cósmico, ya está proporcionando nuevas vistas de galaxias en la zona de habitación. Los futuros telescopios, algunos en tierra y otros en el espacio, penetrarán aún más profundamente en esta región oculta, revelando la verdadera naturaleza del gran atractor con un detalle sin precedentes. También estamos desarrollando nuevas formas de pensar sobre estas estructuras cósmicas. Las simulaciones por computadora ahora pueden modelar la evolución del universo desde los primeros momentos, después del Big Bang, hasta el presente, mostrando cómo las pequeñas fluctuaciones en la densidad crecieron hasta convertirse en las vastas estructuras que vemos hoy. Estas simulaciones están ayudándonos a entender no solo lo que es el gran atractor, sino por qué está ahí, cómo se formó y cómo evolucionará en el futuro. A medida que profundizamos en el segundo aspecto de nuestro viaje cósmico, es importante recordar que el gran atractor no fue descubierto de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de observaciones cuidadosas, de científicos notando pequeñas anomalías en el movimiento de las galaxias y preguntándose qué podría causarlas. La historia realmente comienza en la década de 1970, cuando los astrónomos estaban tratando de medir las velocidades de las galaxias con mayor precisión que nunca antes. En ese momento, el modelo predominante del universo era relativamente simple. Las galaxias se estaban alejando unas de otras debido a la expansión del universo, y eso era básicamente todo. Se esperaba que cualquier movimiento adicional fuera aleatorio y pequeño, como las velocidades térmicas de las moléculas en un gas. Pero cuando los astrónomos comenzaron a hacer mediciones más precisas, encontraron algo peculiar. Las galaxias en nuestra vecindad cósmica no se estaban moviendo de manera aleatoria. Había un patrón, una dirección preferida de movimiento que no podía explicarse por la simple expansión del universo. Los primeros indicios vinieron de estudios del grupo local, nuestro pequeño grupo de galaxias. Los astrónomos encontraron que todo el grupo local se estaba moviendo a unos 600 kilómetros por segundo, con respecto al fondo cósmico de microondas, la radiación sobrante del Big Bang que llena el universo. Este fondo de microondas debería verse igual en todas las direcciones si estuviéramos en reposo con respecto a él. Pero no lo hace.
es ligeramente más cálido en una dirección y ligeramente más frío en la dirección opuesta, un efecto Doppler causado por nuestro movimiento a través del espacio. Al principio los científicos pensaron que este movimiento podría deberse a la atracción gravitacional del supercúmulo de Virgo, la gran concentración de galaxias a la que pertenece nuestro grupo local. Pero cuando calcularon la masa del supercúmulo de Virgo y su efecto gravitacional, encontraron que no era suficiente. No podía explicar completamente nuestra velocidad observada. Tenía que haber algo más masivo y más distante, tirando de nosotros. Este fue un momento de realización profunda en cosmología. El universo no era solo una colección de galaxias expandiéndose uniformemente, alejándose unas de otras. Había estructuras, patrones de movimiento, flujos de galaxias respondiendo a concentraciones invisibles de masa. Era como descubrir que el océano, que parece uniforme desde la superficie, en realidad tiene corrientes profundas y poderosas fluyendo por debajo. La búsqueda para encontrar la fuente de este tirón gravitacional involucró a equipos de astrónomos de todo el mundo. Usaron una variedad de técnicas para mapear los movimientos de las galaxias a distancias cada vez mayores. Una técnica clave fue la relación Tully-Fisher, que relaciona la velocidad de rotación de una galaxia con su luminosidad. Al medir qué tan rápido gira una galaxia, los astrónomos pueden estimar qué tan brillante es intrínsecamente. Comparando esto con qué tan brillante aparece, pueden determinar su distancia, y comparando esta distancia con el redshift de la galaxia, pueden determinar su velocidad peculiar, su movimiento además de la expansión del universo. Usando estas técnicas, los astrónomos comenzaron a construir mapas tridimensionales de los flujos de galaxias en nuestro universo local. Estos mapas revelaron algo sorprendente. No solo nuestro grupo local estaba moviéndose hacia algún atractor invisible. Casi todas las galaxias dentro de unos pocos cientos de millones de años luz estaban participando en este flujo. Era un movimiento coherente a gran escala, con miles de galaxias todas convergiendo hacia una región del espacio en la dirección de las constelaciones de Centauro y Norma. El mapeo de este flujo cósmico fue como trazar el curso de un río vasto e invisible. Los astrónomos descubrieron que las galaxias no se movían en líneas rectas hacia el gran atractor, sino que seguían trayectorias curvas y complejas, influenciadas no solo por el gran atractor, sino por todas las concentraciones de masa en su vecindad. Era un problema de muchos cuerpos a escala cósmica, con cada galaxia respondiendo a la atracción gravitacional combinada de todas las demás. La complejidad era abrumadora, pero también hermosa, revelando un universo que era mucho más dinámico e interconectado de lo que habíamos imaginado. Uno de los desafíos más grandes en el estudio del gran atractor fue simplemente verlo. Como mencioné antes, se encuentra detrás de la zona de evitación, oscurecido por el polvo y las estrellas de nuestra propia galaxia. Pero los astrónomos son persistentes y encontraron formas ingeniosas de mirar a través de este velo cósmico. Una de las primeras brechas importantes vino del satélite IRAS, el satélite astronómico infrarrojo, que podía ver a través de mucho del polvo que bloquea la luz visible. IRAS reveló miles de galaxias previamente ocultas en la zona de evitación, dándonos nuestra primera vista real de lo que había allí. Pero incluso con estas nuevas observaciones, el gran atractor seguía siendo esquivo. Podíamos ver que había una concentración de galaxias en esa región, pero la imagen completa seguía siendo borrosa. Era como tratar de ver un paisaje a través de una ventana empañada. Podías distinguir las formas generales, pero los detalles permanecían ocultos. Los astrónomos necesitaban más datos, más observaciones, más piezas del rompecabezas para entender realmente qué era el gran atractor. La siguiente gran revelación vino de los estudios de rayos X. Los cúmulos de galaxias, resulta, no solo contienen galaxias, también contienen vastas cantidades de gas caliente, calentado a millones de grados por la inmensa gravedad del cúmulo. Este gas caliente emite rayos X, que pueden penetrar el polvo que bloquea la luz visible. Usando telescopios de rayos X como Rosat, y más tarde Chandra, los astrónomos pudieron ver el gas caliente en el cúmulo de Norma, el corazón del gran atractor. Esto les dio una nueva forma de medir la masa del cúmulo, confirmando que era de hecho lo suficientemente masivo para causar el tirón gravitacional observado. Pero incluso con toda esta masa, algo no cuadraba del todo. La masa visible en el gran atractor, incluso incluyendo el gas caliente, no era suficiente para explicar completamente su influencia gravitacional. Aquí es donde la materia oscura entra en la historia.
los astrónomos se dieron cuenta de que la mayor parte de la masa del gran atractor debe estar en forma de materia oscura, esa sustancia misteriosa que no emite, absorbe o refleja luz, pero que revela su presencia a través de sus efectos gravitacionales. La materia oscura es uno de los mayores misterios de la física moderna. Sabemos que existe, podemos medir sus efectos, pero no sabemos qué es. Podría ser partículas exóticas que aún no hemos descubierto, o podría ser algo aún más extraño. En el gran atractor, la materia oscura probablemente supera a la materia visible, por un factor de 5 o 6 a 1. Es el componente dominante, el esqueleto invisible sobre el cual cuelgan las galaxias visibles, como decoraciones en un árbol de Navidad cósmico. Si todavía estás aquí, viajando conmigo a través de estos misterios del cosmos, me encantaría saber qué piensas sobre la materia oscura. Es fascinante pensar que la mayor parte del universo está hecha de algo que no podemos ver ni tocar, algo que solo conocemos por sus efectos gravitacionales. Comparte tus pensamientos en los comentarios. La realización de que la materia oscura domina el gran atractor tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del cosmos. Significa que lo que vemos, todas las estrellas y galaxias que iluminan el cielo nocturno, es solo una pequeña fracción de lo que realmente está ahí. El universo verdadero, el universo completo incluyendo la materia oscura, es en gran parte invisible para nosotros. Vivimos en un cosmos de sombras, donde la mayor parte de la realidad está oculta de nuestra percepción directa. Pero la materia oscura no está distribuida uniformemente. Se agrupa, formando halos alrededor de las galaxias y estructuras más grandes alrededor de los cúmulos de galaxias. En el gran atractor, la materia oscura probablemente forma una vasta red, con filamentos de materia oscura conectando los diversos cúmulos y grupos de galaxias en la región. Las galaxias visibles trazan estos filamentos de materia oscura, como cuentas en hilos invisibles, revelando la estructura subyacente del cosmos oscuro. Esta red de materia oscura no es estática, está evolucionando, con materia oscura y galaxias fluyendo a lo largo de los filamentos hacia los nodos, donde la densidad es más alta. El gran atractor es uno de estos nodos, un punto de convergencia en la red cósmica donde los filamentos se encuentran y la materia se acumula. Con el tiempo, más y más materia fluirá hacia el gran atractor, haciéndolo aún más masivo, aumentando aún más su influencia gravitacional. Pero como mencioné anteriormente, el gran atractor no es el final de la historia. Más allá de él, a unos 650 millones de años luz de distancia, se encuentra el supercúmulo de Shapley, una concentración de materia aún más masiva. El descubrimiento del supercúmulo de Shapley fue otro momento de asombro en cosmología, nombrado en honor al astrónomo Harlow Shapley, quien primero notó una concentración inusual de galaxias en esa región del cielo. Este supercúmulo es una de las estructuras más masivas conocidas en el universo observable. El supercúmulo de Shapley contiene más de 8.000 galaxias concentradas en un volumen relativamente pequeño del espacio. Su masa total es tan grande que está influyendo en el movimiento de galaxias a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Incluso el gran atractor, tan masivo como es, está siendo atraído hacia el supercúmulo de Shapley. Es una jerarquía de atracción, con estructuras cada vez más grandes influyendo en el movimiento de estructuras más pequeñas, todo el camino hasta las galaxias individuales, y en última instancia, hasta las estrellas y planetas dentro de esas galaxias. Esta jerarquía de estructura y movimiento es una de las características definitorias del cosmos. No hay una escala privilegiada, ningún nivel de organización que sea más fundamental que los demás. Desde los planetas orbitando estrellas hasta los supercúmulos moviéndose a través del espacio, el universo muestra estructura y movimiento organizado en cada escala. Es un patrón fractal de complejidad, con patrones similares repitiéndose a diferentes escalas. El descubrimiento del supercúmulo de Shapley y su influencia en el gran atractor también planteó nuevas preguntas. Si el gran atractor está siendo atraído hacia el supercúmulo de Shapley, ¿qué está influyendo en el supercúmulo de Shapley? Hay estructuras aún más grandes ahí fuera, concentraciones de materia aún más masivas que aún no hemos descubierto. ¿Cuán lejos se extiende esta jerarquía? ¿Hay un límite al tamaño de las estructuras en el universo, o continúan volviéndose cada vez más grandes hasta los límites del cosmos observable? Estas son preguntas que los cosmólogos están tratando activamente de responder, usando estudios cada vez más grandes, mapeando los movimientos y posiciones de millones de galaxias. Están tratando de trazar la estructura completa del universo observable.
Estos estudios han revelado que el universo tiene una estructura similar a una red, con filamentos de galaxias separados por vastos vacíos. El Gran Atractor y el supercúmulo de Shapley son nodos particularmente densos en esta red cósmica, pero son parte de un patrón más grande que abarca todo el universo observable. La red cósmica en sí es una consecuencia de cómo la gravedad funciona a grandes escalas. En el universo temprano, la materia estaba distribuida casi uniformemente, pero con pequeñas fluctuaciones en la densidad. La gravedad amplificó estas fluctuaciones con el tiempo, con regiones más densas atrayendo más materia y volviéndose aún más densas, mientras que regiones menos densas perdían materia y se volvían vacíos. Pero la gravedad no solo causa que la materia se agrupe en puntos, también puede crear estructuras filamentarias, ya que la materia fluye a lo largo de caminos de mayor densidad hacia los nodos donde se cruzan los filamentos. Este proceso de formación de estructura está en curso. El universo todavía está evolucionando, todavía formando nuevas estructuras mientras las viejas crecen y se fusionan. El Gran Atractor todavía está acumulando materia, todavía creciendo más masivo, y algún día, en el futuro lejano, podría fusionarse con otras concentraciones cercanas de materia, formando estructuras aún más grandes. Es un proceso que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. Mientras contemplamos estos vastos procesos cósmicos, es natural preguntarse sobre el destino último del universo. ¿Continuará la red cósmica creciendo y evolucionando para siempre? ¿O hay algún estado final hacia el cual el universo está evolucionando? La respuesta depende de la naturaleza de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está causando que la expansión del universo se acelere. Si la energía oscura permanece constante, como sugieren las observaciones actuales, entonces el universo continuará expandiéndose para siempre, volviéndose cada vez más diluido con el tiempo. Las galaxias que no están gravitacionalmente unidas entre sí, eventualmente se alejarán tanto que ya no serán visibles entre sí. Cada grupo gravitacionalmente unido de galaxias se convertirá en una isla aislada en un océano vacío de espacio. El Gran Atractor y las galaxias unidas a él permanecerán juntos, pero estarán aislados de otros grupos similares, cada uno evolucionando independientemente en su propia burbuja de espacio. Pero si la energía oscura cambia con el tiempo, el destino del universo podría ser diferente. Si se debilita, la gravedad podría eventualmente superar la expansión, llevando a un universo que colapsa de nuevo sobre sí mismo en un gran colapso. Si se fortalece, podría desgarrar el universo, superando no solo la expansión sino también las fuerzas que mantienen unidas a las galaxias, las estrellas e incluso los átomos, en lo que los cosmólogos llaman el Gran Desgarro. Estos son escenarios especulativos, pero ilustran cuán incierto es nuestro futuro cósmico a largo plazo. Por ahora, el universo continúa su danza compleja de expansión y atracción. El Gran Atractor continúa atrayéndonos, incluso mientras el universo se expande a nuestro alrededor. Es un equilibrio delicado, una tensión entre fuerzas opuestas que da forma a la evolución del cosmos, y nosotros somos parte de ello, llevados en este viaje cósmico sin ningún control sobre nuestro destino, pero con la capacidad notable de observar y entender, al menos parcialmente, los procesos en los que estamos inmersos. El estudio del Gran Atractor también ha llevado al desarrollo de nuevas formas de visualizar el universo a gran escala. Los cosmólogos ahora crean lo que llaman mapas de velocidad, mostrando no solo dónde están las galaxias, sino cómo se mueven. Estos mapas revelan los flujos cósmicos en toda su complejidad, con corrientes de galaxias convergiendo y divergiendo, creando patrones que parecen notablemente similares a los flujos de fluidos en la Tierra, solo que a una escala incomparablemente más grande. Uno de los desarrollos más emocionantes en los últimos años ha sido la creación de mapas del universo local que muestran estas estructuras y flujos en 3 dimensiones. Usando datos de estudios como el 2 Micronal Sky Survey y el 6DF Galaxy Survey, los astrónomos han construido modelos detallados de nuestro vecindario cósmico, mostrando cómo las galaxias están distribuidas y cómo se mueven. Estos modelos revelan el Gran Atractor no como un punto, sino como una región extendida del espacio, con estructura compleja y múltiples componentes. En estos modelos puedes ver los filamentos de galaxias convergiendo en el Gran Atractor, como carreteras cósmicas que llevan hacia un centro metropolitano masivo. Puedes ver los vacíos, esas vastas regiones de espacio casi vacío que separan los filamentos.
y puedes ver cómo todo el sistema está en movimiento, con galaxias fluyendo a lo largo de los filamentos, acumulándose en los nodos, creando estructura cada vez más compleja con el tiempo. Estos modelos también revelan algo sorprendente sobre nuestra propia ubicación en el cosmos. No estamos en un lugar particularmente especial, no estamos en el centro de nada, ni en el borde de nada. Estamos en un filamento modesto de la red cósmica, a medio camino entre el gran atractor y el borde de lo que ahora llamamos el supercúmulo de Laniakea. Es una ubicación que es simultáneamente ordinaria y extraordinaria. Ordinaria porque no hay nada particularmente único sobre nuestra posición en el gran esquema de las cosas. Extraordinaria porque nos da una buena vista de las estructuras cósmicas a nuestro alrededor, permitiéndonos observar y estudiar el universo a gran escala. Si todavía estás conmigo en este viaje, explorando las profundidades del cosmos, tómate un momento para comentar qué aspecto del gran atractor y nuestro viaje cósmico encuentras más fascinante. Es la escala inmensa, la naturaleza oculta de la mayor parte de la masa del universo, o tal vez la idea de que todos estamos en este viaje juntos, cada galaxia, cada estrella, cada planeta, todos moviéndonos a través del espacio en respuesta a las mismas fuerzas gravitacionales fundamentales. La historia del gran atractor también es una historia sobre los límites del conocimiento humano y nuestra persistente búsqueda para superarlos. Cada vez que desarrollamos una nueva tecnología, una nueva forma de observar el universo, revelamos más de lo que estaba oculto. Los radiotelescopios nos mostraron galaxias oscurecidas por el polvo. Los telescopios de rayos X revelaron el gas caliente en los cúmulos de galaxias. Los detectores infrarrojos penetraron a través del velo de la zona de evitación. Cada nueva ventana al universo reveló aspectos del gran atractor que habían estado ocultos antes, y el proceso continúa. Los nuevos telescopios y detectores que se están construyendo ahora revelarán aún más. El telescopio del Survey Sinóptico Grande, ahora llamado Observatorio Vera C. Rubin, mapeará todo el cielo visible cada pocas noches, rastreando los movimientos de millones de galaxias con precisión sin precedentes. El telescopio espacial Nancy Grace Roman observará grandes franjas del cielo en infrarrojo, penetrando aún más profundamente en las regiones polvorientas donde el gran atractor se esconde. Y los futuros detectores de ondas gravitacionales podrían revelar aspectos del gran atractor completamente invisibles para los telescopios electromagnéticos tradicionales. Cada una de estas nuevas observaciones añadirá piezas al rompecabezas, ayudándonos a construir una imagen más completa del gran atractor y nuestro movimiento hacia él. Pero también es probable que revelen nuevos misterios, nuevas preguntas que no habíamos pensado hacer. Esto es la naturaleza de la ciencia, especialmente la cosmología. Cada respuesta lleva nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevos misterios. El universo, parece, siempre es más complejo y más maravilloso de lo que imaginamos. Mientras continuamos nuestro viaje a través del espacio hacia el gran atractor, es fascinante considerar qué verían los observadores en otras galaxias. Desde una galaxia en el gran atractor mismo, el universo se vería muy diferente. Verían galaxias fluyendo hacia ellos desde todas las direcciones, como si fueran el centro del universo. Por supuesto, no serían realmente el centro, no hay un centro verdadero del universo, pero su perspectiva les daría una vista única de los flujos cósmicos. Desde una galaxia en uno de los grandes vacíos cósmicos, lejos de cualquier concentración masiva de materia, el universo se vería aún más diferente. Verían pocas galaxias cercanas, y esas pocas estarían alejándose de ellos, fluyendo hacia las concentraciones de materia distantes en los bordes del vacío. Sería una vista solitaria del cosmos, un universo que parece estar vaciándose, con toda la materia huyendo hacia horizontes distantes. Estas diferentes perspectivas nos recuerdan que nuestra vista del universo está inevitablemente coloreada por nuestra ubicación dentro de él. No podemos salir del universo y verlo objetivamente desde afuera. Somos parte del sistema que estamos tratando de entender, observadores incrustados en el mismo cosmos que estamos tratando de mapear. Es una limitación fundamental, pero también es lo que hace que la cosmología sea tan fascinante. Estamos tratando de entender algo de lo que somos parte, de mapear un territorio mientras seguimos moviéndonos a través de él. La naturaleza del gran atractor sigue siendo en muchos aspectos un misterio. Sabemos que es una concentración masiva de materia, dominada por materia oscura pero conteniendo miles de galaxias.
Sabemos que está a unos 250 millones de años luz de distancia, parcialmente oculto detrás de la zona de evitación. Sabemos que nos está atrayendo junto con miles de otras galaxias, a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. Pero todavía hay mucho que no sabemos. No sabemos exactamente cuánta masa contiene el gran atractor. Las estimaciones varían dependiendo de qué observaciones uses y qué suposiciones hagas. No sabemos su estructura exacta, cómo están distribuidas las galaxias y la materia oscura dentro de él. No sabemos su historia completa, cómo se formó y cómo ha evolucionado con el tiempo. Y no sabemos su futuro, cómo continuará evolucionando y qué papel jugará en el destino a largo plazo de nuestro universo local. Estos misterios no son fallas en nuestra comprensión, son oportunidades para futuros descubrimientos. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a observar más cuidadosamente, a pensar más profundamente, a desarrollar nuevas herramientas y técnicas para sondear el cosmos. El gran atractor, en su misterio continuo, es un recordatorio de cuánto todavía tenemos que aprender sobre el universo. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del gran atractor, también estamos aprendiendo sobre los procesos fundamentales que dan forma al universo. La forma en que la materia se agrupa bajo la gravedad, la forma en que las estructuras crecen y evolucionan con el tiempo, la interacción entre la expansión cósmica y la atracción gravitacional, estos son los procesos que han moldeado el cosmos desde el Big Bang. El gran atractor es un laboratorio natural para estudiar estos procesos, un ejemplo de física trabajando a las escalas más grandes imaginables. Uno de los aspectos más intrigantes del gran atractor es su papel en lo que los cosmólogos llaman el problema del flujo masivo. Las observaciones sugieren que no solo nuestra región local del universo se está moviendo hacia el gran atractor, sino que hay un flujo más general de galaxias en una dirección preferida que se extiende mucho más allá de la influencia del gran atractor solo. Este flujo masivo sugiere que podría haber estructuras aún más grandes influyendo en el movimiento de las galaxias, estructuras que se extienden más allá de nuestro horizonte observable actual. Este flujo masivo es controvertido. Algunos cosmólogos argumentan que es real y que indica estructuras masivas más allá de lo que podemos ver directamente. Otros argumentan que es un artefacto de observación, un resultado de cómo medimos las distancias y velocidades de las galaxias. El debate continúa, con nuevas observaciones agregando evidencia a ambos lados. Es un recordatorio de que la cosmología, a pesar de todos sus éxitos, sigue siendo una ciencia en desarrollo, con preguntas fundamentales aún sin resolver. El gran atractor también juega un papel en nuestra comprensión de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está causando que la expansión del universo se acelere. Al estudiar cómo las galaxias se mueven en respuesta al gran atractor, y comparar esto con las predicciones basadas en diferentes modelos de energía oscura, los cosmólogos pueden poner restricciones en las propiedades de la energía oscura. Es una forma indirecta de estudiar algo que no podemos observar directamente, usando el movimiento de las galaxias como una sonda de la física fundamental del universo. A medida que avanzamos hacia la quinta sección de nuestra exploración, es importante detenerse y reflexionar sobre el notable viaje que hemos emprendido juntos esta noche. Hemos viajado desde nuestra pequeña perspectiva terrestre hasta las escalas más grandes del cosmos, desde nuestra experiencia diaria de quietud hasta la realización de que estamos navegando a través del espacio a velocidades increíbles. Hemos explorado uno de los mayores misterios del universo, el gran atractor, esa concentración masiva de materia que está dirigiendo el movimiento de miles de galaxias, incluida la nuestra. Los ríos de galaxias que fluyen a través del cosmos son uno de los fenómenos más poéticos y profundos del universo. Imagina, si puedes, poder ver estos flujos directamente, ver las galaxias no como puntos fijos de luz, sino como entidades móviles, deslizándose a través de la oscuridad del espacio en vastas corrientes. Sería una vista de belleza indescriptible, un ballet cósmico de luz y gravedad desarrollándose a escalas que desafían la comprensión humana. Estos ríos cósmicos no son como los ríos en la Tierra, confinados a canales y fluyendo siempre cuesta abajo hacia el mar. Son tridimensionales, fluyendo a través del volumen del espacio, convergiendo desde todas las direcciones hacia los pozos gravitacionales como el gran atractor. Y a diferencia de los ríos terrestres, que son impulsados por la gravedad de la Tierra, estos ríos cósmicos son tanto la fuente como el resultado de los campos gravitacionales que los guían. Las galaxias crean la gravedad que las mueve, y su movimiento redistribuye la masa,
cambiando los campos gravitacionales, que a su vez alteran los flujos. Es un sistema dinámico y autoorganizado de complejidad extraordinaria. La velocidad de estos flujos galácticos varía dependiendo de la ubicación y las influencias gravitacionales locales. Cerca del gran atractor, las galaxias pueden moverse a más de 1000 kilómetros por segundo, velocidades que harían parecer glacialmente lentos incluso a nuestros objetos más rápidos hechos por humanos. Más lejos, donde la influencia gravitacional es más débil, los flujos son más lentos, tal vez solo unos cientos de kilómetros por segundo. Pero incluso estas velocidades lentas son fantásticamente rápidas para los estándares humanos, lo suficientemente rápidas para cruzar el diámetro de la Tierra en menos de un minuto. Lo que hace que estos flujos sean aún más notables es que involucran no solo galaxias individuales, sino grupos enteros y cúmulos de galaxias moviéndose juntos. Nuestro propio grupo local, con sus 80 galaxias, se está moviendo como una unidad hacia el gran atractor. El mucho más grande cúmulo de Virgo, con sus 1300 galaxias, también está participando en este flujo. Es como si ciudades enteras, países enteros, estuvieran siendo llevados junto a un vasto río, manteniendo sus posiciones relativas entre sí mientras se deslizan a través del paisaje cósmico. La estructura de estos flujos cósmicos refleja la distribución subyacente de la materia oscura en el universo. Recuerda, la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el cosmos. Las galaxias que vemos, los ríos de luz fluyendo a través del espacio, son solo la punta visible del iceberg. Debajo, invisible pero masivo, están los ríos de materia oscura, los verdaderos conductores de estos flujos cósmicos. Las galaxias son como hojas en la superficie de un río profundo, revelando las corrientes de abajo a través de su movimiento. Visualizar estos flujos de materia oscura requiere imaginación, ya que por definición no podemos verlos directamente, pero las simulaciones por computadora, basadas en nuestra comprensión de la gravedad y la distribución observada de galaxias, pueden darnos una idea de cómo podrían verse. En estas simulaciones, la materia oscura forma vastas estructuras filamentarias con corrientes de materia oscura fluyendo a lo largo de estos filamentos hacia los nodos donde se cruzan. El gran atractor es uno de estos nodos, un punto de convergencia para múltiples corrientes de materia oscura, cada una llevando su carga de galaxias visibles. Si todavía estás aquí, acompañándome en este viaje a través del cosmos, comparte en los comentarios qué imagen de estos flujos cósmicos encuentras más cautivadora. ¿Es la idea de galaxias enteras moviéndose como hojas en un río, o tal vez el pensamiento de los ríos invisibles de materia oscura que verdaderamente dan forma al universo? La escala de tiempo de estos flujos cósmicos es tan vasta que trasciende toda la experiencia humana. Una galaxia que comienza su viaje hacia el gran atractor a 100 millones de años luz de distancia, moviéndose a 500 kilómetros por segundo, tardaría aproximadamente 60 millones de años en llegar, asumiendo que pudiera mantener esa velocidad. Pero en realidad, el viaje tomaría mucho más tiempo, ya que la expansión del universo está constantemente trabajando contra el tirón gravitacional, ralentizando el acercamiento, y para muchas galaxias la expansión ganará, impidiendo que alguna vez lleguen al gran atractor. Esta competencia entre la gravedad y la expansión cósmica es uno de los dramas fundamentales del universo. En las primeras épocas cósmicas, cuando el universo era más denso y la expansión era más lenta, la gravedad a menudo ganaba, reuniendo materia en las primeras estrellas, galaxias y cúmulos. Pero a medida que el universo se ha expandido y diluido, y especialmente desde que la energía oscura comenzó a acelerar la expansión hace unos 5.000 millones de años, la balanza se ha inclinado hacia la expansión. Ahora, solo en las regiones más densas, como alrededor del gran atractor, la gravedad todavía domina sobre la expansión. Esta batalla cósmica tiene implicaciones profundas para el futuro del universo. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, como sugieren las observaciones actuales, entonces los flujos cósmicos que vemos hoy eventualmente cesarán. Las galaxias que no estén ya gravitacionalmente unidas serán separadas por la expansión, cada una quedando aislada en su propia burbuja de espacio. Los grandes ríos de galaxias se secarán, dejando solo lagos aislados de galaxias unidas gravitacionalmente, cada uno evolucionando solo en un cosmos cada vez más vacío. Pero ese futuro está a billones de años de distancia. Por ahora, los flujos continúan, los ríos de galaxias siguen corriendo,
y nosotros somos parte de esta corriente cósmica. Cada segundo nos movemos miles de kilómetros más cerca del gran atractor, aunque nunca notamos el movimiento. Es un viaje que comenzó mucho antes de que la Tierra se formara y continuará mucho después de que nuestro Sol haya muerto. Somos pasajeros temporales en un viaje eterno, testigos momentáneos de un proceso que abarca la edad del universo. Los patrones de estos flujos cósmicos no son aleatorios. Siguen las leyes de la física, respondiendo a la distribución de masa en el universo de manera predecible. Los cosmólogos han desarrollado ecuaciones matemáticas que describen estos flujos, permitiéndoles predecir cómo deberían moverse las galaxias basándose en la distribución observada de materia. Cuando estas predicciones coinciden con las observaciones, confirma nuestra comprensión de la gravedad y la estructura del universo. Cuando no coinciden, sugiere que hay masa que no estamos viendo, a menudo en forma de materia oscura. Una de las revelaciones más sorprendentes del mapeo de estos flujos cósmicos es cuán vacío está la mayor parte del universo. Los ríos de galaxias, impresionantes como son, ocupan solo una pequeña fracción del volumen del cosmos. La mayor parte del espacio está en los vacíos, vastas regiones casi desprovistas de galaxias, donde la densidad de materia es menos de una décima parte del promedio cósmico. Estos vacíos no están completamente vacíos, contienen algo de gas y materia oscura, y ocasionalmente una galaxia solitaria. Pero en comparación con los ríos y nodos de la red cósmica, son desiertos cósmicos, vastos y vacíos y silenciosos. Los vacíos juegan un papel importante en los flujos cósmicos. Las galaxias en los bordes de los vacíos son atraídas hacia las regiones más densas circundantes, vaciando aún más los vacíos con el tiempo. Es un proceso de retroalimentación positiva. A medida que los vacíos pierden materia, se vuelven menos capaces de retener la materia restante, que es atraída aún más fuertemente hacia las regiones densas. Con el tiempo, los vacíos crecen y los filamentos y nodos de la red cósmica se vuelven más pronunciados. El universo se está volviendo más estructurado, más diferenciado. Con el tiempo. Este proceso de diferenciación cósmica es uno de los temas principales en la evolución del universo. El cosmos temprano era casi perfectamente uniforme, con solo pequeñas fluctuaciones en la densidad. Pero con el tiempo, la gravedad ha amplificado estas fluctuaciones, creando la rica estructura que vemos hoy. El gran atractor es parte de esta estructura, un nodo particularmente masivo en la red cósmica, pero es solo uno de muchos tales nodos, cada uno el centro de su propio sistema de flujos cósmicos. El estudio de estos flujos también ha revelado conexiones sorprendentes entre regiones distantes del universo. Las galaxias separadas por cientos de millones de años luz pueden ser parte del mismo flujo, moviéndose en respuesta a la misma concentración distante de masa. Es una forma de conexión cósmica que trasciende la distancia, uniendo partes del universo que de otro modo parecerían completamente separadas. Somos parte de una comunidad cósmica mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado, conectados no solo con las galaxias cercanas, sino con estructuras a distancias incomprensibles. Estos flujos conectados forman lo que los cosmólogos llaman las cuencas de atracción, regiones del espacio donde todas las galaxias están fluyendo hacia el mismo atractor. La cuenca del gran atractor se extiende por cientos de millones de años luz, abarcando miles de galaxias. Pero los límites de estas cuencas no son fijos. A medida que el universo evoluciona, a medida que las masas se redistribuyen y la expansión cósmica continúa, los límites se desplazan. Las galaxias que hoy fluyen hacia el gran atractor podrían, en el futuro lejano, ser capturadas por un atractor diferente, o podrían ser llevadas más allá de cualquier atractor por la expansión cósmica. La complejidad de estos flujos superpuestos e interactuantes es asombrosa. Cada galaxia responde no solo a un atractor, sino a todos ellos, con la influencia de cada uno dependiendo de su masa y distancia. Es un problema de muchos cuerpos de proporciones cósmicas, con billones de masas interactuantes todas influyéndose mutuamente. El hecho de que podamos entender algo de este sistema, que podamos mapear los flujos y predecir los movimientos, es un testimonio del poder del pensamiento humano y el método científico. Pero nuestra comprensión sigue siendo incompleta. Todavía hay anomalías en los flujos observados que no entendemos completamente, movimientos que no coinciden con nuestras predicciones basadas en la distribución conocida de materia. Estas anomalías podrían ser debido a errores de observación, o podrían estar diciéndonos algo importante sobre el universo.
Tal vez hay concentraciones de masa que aún no hemos detectado. Tal vez nuestra comprensión de la gravedad necesita modificación a estas escalas enormes. O tal vez hay nueva física esperando ser descubierta en los flujos de galaxias a través del cosmos. A medida que continuamos mapeando estos ríos cósmicos con detalle cada vez mayor, estamos construyendo lo que equivale a un mapa meteorológico del universo. Así como los meteorólogos rastrean el flujo de aire alrededor del globo, identificando sistemas de alta y baja presión, frentes y corrientes de chorro, los cosmólogos están rastreando el flujo de galaxias a través del cosmos, identificando atractores y vacíos, flujos y estructuras. Es meteorología a la escala más grande imaginable, donde los sistemas meteorológicos son flujos de galaxias que abarcan cientos de millones de años luz. Este mapa meteorológico cósmico no es solo de interés académico. Nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Muestra que no somos observadores estacionarios del cosmos, sino participantes activos en su evolución. Estamos surfeando una ola gravitacional que ha estado viajando a través del espacio durante miles de millones de años. Somos parte del flujo, parte del río, parte de la evolución continua del cosmos. Los ríos de galaxias también nos cuentan sobre el pasado del universo. Los flujos que vemos hoy son el resultado de miles de millones de años de evolución gravitacional. Al ejecutar las ecuaciones hacia atrás, los cosmólogos pueden inferir cómo era la distribución de materia en el pasado. Pueden ver cómo las pequeñas fluctuaciones primordiales crecieron hasta convertirse en las vastas estructuras que observamos hoy. Es arqueología cósmica, usando los flujos actuales para excavar el pasado del universo. Esta arqueología ha revelado que el gran atractor y estructuras similares comenzaron a formarse muy temprano en la historia del universo, tal vez solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Comenzaron como fluctuaciones ligeramente más densas en la distribución casi uniforme de materia, pero incluso pequeñas ventajas se amplifican con el tiempo bajo la gravedad. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia, haciéndose más densas aún, en un proceso desbocado que continúa hasta hoy. La formación de estas estructuras no fue uniforme o suave. Involucró fusiones y colisiones, con grupos más pequeños de galaxias, combinándose para formar otros más grandes. El gran atractor probablemente se formó a través de muchas de esas fusiones, con grupos más pequeños cayendo juntos bajo su gravedad mutua. Cada fusión habría sido un evento espectacular, con galaxias pasando unas a través de otras, sus estrellas raramente colisionando pero sus formas distorsionadas por fuerzas de marea, su gas calentándose y brillando en rayos X. Incluso hoy, estas fusiones continúan. Las observaciones de galaxias cerca del gran atractor muestran signos de interacciones recientes y en curso. Algunas galaxias muestran colas de marea, corrientes de estrellas arrancadas por encuentros cercanos con otras galaxias. Otras muestran ráfagas de formación estelar, desencadenadas por ondas de choque en su gas causadas por colisiones. El gran atractor no es una estructura estática, sino una dinámica, aún evolucionando, aún creciendo a través de la acumulación de nuevo material. Si todavía estás aquí, viajando conmigo a través de estas vastas escalas cósmicas, tómate un momento para reflexionar sobre lo que hemos explorado. Hemos visto cómo galaxias enteras, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, son llevadas a través del espacio como motas de polvo en el viento. Hemos visto cómo estos movimientos forman patrones, ríos de luz fluyendo a través de la oscuridad hacia concentraciones masivas de materia como el gran atractor. Y hemos visto cómo somos parte de este flujo, viajeros en un viaje cósmico que comenzó antes de que naciéramos y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Comparte en los comentarios qué aspecto de estos flujos cósmicos resuena más contigo. Ahora, mientras profundizamos aún más en nuestra comprensión de estos fenómenos cósmicos, llegamos a una de las revelaciones más asombrosas de la cosmología moderna, el descubrimiento de que el gran atractor mismo está siendo influenciado por una estructura aún más masiva. El supercúmulo de Shapley, ubicado a unos 650 millones de años luz de nosotros, es una de las concentraciones de masa más grandes conocidas en el universo observable. Su influencia se extiende incluso hasta nosotros, añadiendo su tirón gravitacional al del gran atractor, creando una jerarquía de atracción que abarca más de 1.000 millones de años luz. El supercúmulo de Shapley fue identificado por primera vez por Harlow Shapley en la década de 1930, cuando notó una concentración inusual de galaxias en esa región del cielo.
Pero no fue hasta décadas después que los astrónomos se dieron cuenta de la verdadera escala y masa de esta estructura. El supercúmulo de Shapley contiene más de 8.000 galaxias concentradas en un volumen relativamente pequeño del espacio. Su masa total es tan grande que deforma el espacio-tiempo a su alrededor, creando lo que es efectivamente un valle gravitacional masivo hacia el cual fluye materia desde todas las direcciones. La influencia del supercúmulo de Shapley en nuestra región del universo es profunda. No solo estamos siendo atraídos hacia el gran atractor mismo, junto con toda la región circundante del espacio, está siendo atraído hacia el supercúmulo de Shapley. Es como descubrir que el río en el que estás navegando es en realidad un tributario de un río aún más grande, que a su vez podría ser parte de un sistema fluvial aún más vasto. Las escalas involucradas son tan grandes que desafían la intuición humana. Pero la física es la misma. La gravedad atrayendo materia hacia concentraciones de masa. La estructura del supercúmulo de Shapley es increíblemente compleja. No es una sola concentración uniforme de galaxias, sino una colección de múltiples cúmulos y grupos, todos unidos gravitacionalmente pero manteniendo sus identidades individuales. En su centro está el cúmulo Abell 3558, uno de los cúmulos de galaxias más masivos conocidos. Alrededor de este núcleo central hay numerosos otros cúmulos, cada uno masivo por derecho propio, todos orbitando alrededor de su centro de masa común, como un sistema solar escalado hasta proporciones inimaginables. El gas entre las galaxias en el supercúmulo de Shapley está calentado a temperaturas de millones de grados, brillando brillantemente en rayos X. Este gas caliente contiene más masa que todas las estrellas en todas las galaxias del supercúmulo combinadas. Es un plasma cósmico, un mar de partículas cargadas mantenidas en su lugar por la gravedad del supercúmulo, ocasionalmente agitado por las ondas de choque de las galaxias en colisión o los chorros de agujeros negros supermasivos. La energía contenida en este gas caliente es asombrosa, suficiente para alimentar todas las estrellas en nuestra galaxia durante billones de años. Pero incluso el gas caliente y las galaxias juntos representan solo una pequeña fracción de la masa total del supercúmulo de Shapley. La mayor parte de su masa, tal vez el 90%, está en forma de materia oscura. Esta materia oscura forma un halo masivo alrededor del supercúmulo, extendiéndose mucho más allá de las galaxias visibles. Es este halo de materia oscura el que genera la mayor parte del tirón gravitacional del supercúmulo, la fuerza invisible que está dirigiendo los flujos de galaxias a través de 1.000 millones de años luz de espacio. La relación entre el gran atractor y el supercúmulo de Shapley ilustra un principio importante en cosmología, la naturaleza jerárquica de la estructura cósmica. Las galaxias se agrupan en grupos, los grupos en cúmulos, los cúmulos en supercúmulos y los supercúmulos en estructuras aún más grandes. En cada nivel, la gravedad trabaja para reunir materia, creando regiones cada vez más densas separadas por vacíos cada vez más grandes. Es un proceso que ha estado ocurriendo desde el universo temprano y continuará en el futuro previsible. Esta jerarquía de estructura plantea preguntas profundas sobre el universo. ¿Hay un límite al tamaño de las estructuras que pueden formarse? ¿Existe algo más grande que los supercúmulos? Las observaciones sugieren que sí. Los supercúmulos mismos parecen estar organizados en estructuras aún más grandes llamadas muros y filamentos, vastas hojas y cadenas de supercúmulos que se extienden a través de miles de millones de años luz. El Gran Muro Sloan, por ejemplo, es una estructura que se extiende por más de 1.000 millones de años luz, conteniendo miles de galaxias organizadas en una formación similar a una pared. Pero hay un límite a cuán grandes pueden ser las estructuras coherentes en el universo. Este límite está establecido por la edad del universo y la velocidad de la luz. Dado que el universo tiene solo unos 14.000 millones de años, y dado que las influencias gravitacionales no pueden viajar más rápido que la luz, las regiones del universo separadas por más de unos 14.000 millones de años, luz no han tenido tiempo de influirse gravitacionalmente entre sí. No pueden formar una estructura coherente porque, en efecto, no saben de la existencia del otro. Este horizonte causal establece un límite superior en el tamaño de las estructuras gravitacionalmente unidas en el universo. Pero dentro de este límite, las estructuras pueden ser enormes. El supercúmulo de Shapley, vasto como es, está bien dentro del horizonte causal. Ha tenido miles de millones de años para formarse y evolucionar, para que su gravedad reúna materia de las regiones circundantes del espacio.
y continúa creciendo, continúa acumulando materia, incluida potencialmente nuestro propio supercúmulo en el futuro lejano. La influencia del supercúmulo de Shapley en nuestro movimiento cósmico añade otra capa de complejidad a nuestro viaje a través del espacio. No solo estamos moviéndonos hacia el gran atractor a 600 km por segundo, el gran atractor mismo se está moviendo hacia el supercúmulo de Shapley, llevándonos con él. Nuestro movimiento real a través del espacio es la suma de todos estos movimientos, una trayectoria compleja influenciada por múltiples atractores a diferentes distancias y en diferentes direcciones. Calcular esta trayectoria compleja requiere sofisticados modelos computacionales que tienen en cuenta la distribución de masa en el universo observable y las leyes de la gravedad. Estos modelos muestran que nuestro camino a través del espacio no es una línea recta, sino una curva compleja, desviándose mientras pasamos cerca de varias concentraciones de masa, acelerando y desacelerando en respuesta a los campos gravitacionales cambiantes. Es una danza cósmica de complejidad extraordinaria, con cada galaxia siguiendo su propio camino único a través del espacio mientras responde a las mismas fuerzas gravitacionales subyacentes. El descubrimiento del papel del supercúmulo de Shapley en nuestro movimiento cósmico fue un momento de humildad para los cosmólogos. Justo cuando pensaban que habían identificado la fuente de nuestro movimiento peculiar en el gran atractor, descubrieron que había una influencia aún mayor en juego. Fue un recordatorio de que el universo siempre es más complejo de lo que inicialmente parece, que cada respuesta lleva nuevas preguntas, cada descubrimiento revela nuevos misterios. Esta revelación también cambió nuestra comprensión de nuestro vecindario cósmico. El descubrimiento de que estamos siendo influenciados por estructuras a cientos de millones de años, luz de distancia, amplió nuestra perspectiva sobre lo que constituye nuestro entorno local. En cierto sentido, el supercúmulo de Shapley es parte de nuestro vecindario extendido, una parte distante pero influyente de la comunidad cósmica a la que pertenecemos. Estamos conectados con él a través de hilos invisibles de gravedad, unidos en una red de influencia mutua que abarca una fracción significativa del universo observable. La existencia del supercúmulo de Shapley y su influencia en el gran atractor también nos dice algo sobre la distribución de materia en el universo. Para que el supercúmulo de Shapley sea tan masivo, debe haber habido una fluctuación de densidad particularmente grande en esa región del universo temprano. Esta fluctuación, amplificada durante miles de millones de años por la gravedad, creció hasta convertirse en la estructura masiva que vemos hoy. Es un recordatorio de que las semillas del cosmos actual se plantaron en los primeros momentos después del Big Bang, en las fluctuaciones cuánticas que fueron estiradas a escalas cósmicas por la inflación. Si todavía estás conmigo en este viaje a través del cosmos, explorando estas vastas estructuras e influencias, me encantaría saber qué piensas sobre esta jerarquía de atracción cósmica. La idea de que estamos siendo influenciados no solo por el gran atractor, sino también por el aún más distante supercúmulo de Shapley, y posiblemente por estructuras aún más distantes que aún no hemos identificado completamente. Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre esta red de influencias cósmicas. El supercúmulo de Shapley también juega un papel importante en las simulaciones del futuro del universo. A medida que la energía oscura continúa acelerando la expansión cósmica, el supercúmulo de Shapley se convertirá en una isla de materia en un océano cada vez más vacío de espacio. Las galaxias dentro del supercúmulo permanecerán gravitacionalmente unidas, continuando orbitando alrededor de su centro de masa común. Pero las galaxias fuera del supercúmulo, incluida potencialmente la nuestra, serán llevadas lejos por la expansión, eventualmente perdiéndose de vista más allá del horizonte cósmico. Este futuro, aunque está a billones de años de distancia, añade una cierta poiñancia a nuestra situación actual. Estamos viviendo en una época especial en la historia del universo, cuando todavía podemos ver y ser influenciados por estructuras distantes como el supercúmulo de Shapley. Los futuros astrónomos, viviendo en ese universo lejano y diluido, no tendrán conocimiento de estas estructuras distantes. Su universo observable será mucho más pequeño, limitado a su propio supercúmulo local. El cosmos rico y estructurado que vemos hoy será solo un recuerdo, preservado en registros antiguos de una época en que el universo era joven y vibrante. La conexión entre el gran atractor y el supercúmulo de Shapley también ilustra el concepto de causalidad en el cosmos. Aunque estas estructuras están separadas por cientos de millones de años luz, han tenido tiempo de influirse mutuamente gravitacionalmente. La luz, y con ella la influencia gravitacional,
ha tenido tiempo de viajar entre ellos muchas veces durante la edad del universo. Están causalmente conectados, parte del mismo sistema gravitacional coherente. Esta conexión causal es lo que permite que se formen estructuras tan grandes en primer lugar, uniendo regiones del espacio que de otro modo estarían aisladas. Pero no todas las regiones del universo están tan conectadas. Hay partes del universo observable que nunca han estado en contacto causal entre sí, regiones en lados opuestos del cielo que están viendo por primera vez la luz del otro ahora. 14.000 millones de años después del Big Bang. Estas regiones no pueden haberse influenciado mutuamente, no pueden haber formado estructuras coherentes juntas. Es por eso que el universo se ve aproximadamente igual en todas las direcciones, porque diferentes regiones evolucionaron independientemente a partir de condiciones iniciales similares. Esta combinación de conexión causal a escalas más pequeñas y desconexión causal a escalas más grandes da al universo su estructura característica. A pequeñas escalas vemos complejidad y estructura, galaxias y cúmulos y supercúmulos formados por miles de millones de años de evolución gravitacional. A grandes escalas vemos uniformidad, con la misma física y las mismas condiciones iniciales produciendo estructuras similares en todo el universo observable. Es un equilibrio entre el orden y la complejidad que hace del cosmos un lugar tan fascinante para estudiar. El estudio del supercúmulo de Shapley también ha avanzado nuestra comprensión de cómo evolucionan los supercúmulos con el tiempo. Las observaciones muestran que el supercúmulo todavía está creciendo activamente, todavía acumulando materia de las regiones circundantes. Los cúmulos de galaxias en sus afueras están cayendo hacia el centro, añadiendo su masa al conjunto. Este proceso de crecimiento continuará durante miles de millones de años, hasta que la expansión acelerada del universo finalmente supere la gravedad del supercúmulo y detenga la acumulación de nueva materia. Dentro del supercúmulo de Shapley, la evolución es igualmente dinámica. Los cúmulos de galaxias están fusionándose, combinándose en estructuras cada vez más grandes. Las galaxias dentro de estos cúmulos están interactuando, a veces colisionando y fusionándose, a veces simplemente pasando cerca y teniendo sus formas distorsionadas por fuerzas de marea. El gas entre las galaxias está siendo calentado por estas interacciones, brillando en rayos X y creando vastas burbujas de plasma caliente. Es un entorno de actividad extraordinaria, un laboratorio cósmico donde podemos estudiar la física de la materia y la energía en condiciones extremas. La influencia del supercúmulo de Shapley se extiende mucho más allá de sus límites visibles. Su gravedad está tirando de materia desde más de 1.000 millones de años luz de distancia, creando flujos convergentes que abarcan una fracción significativa del universo observable. Estos flujos no son uniformes, están canalizados a lo largo de filamentos de la red cósmica, creando ríos de galaxias que fluyen hacia el supercúmulo desde direcciones específicas. Es como un sistema de drenaje cósmico, con el supercúmulo de Shapley como uno de los principales puntos de recolección para la materia en nuestro rincón del universo. La existencia de estructuras tan masivas como el supercúmulo de Shapley también pone restricciones en los modelos cosmológicos. Cualquier teoría sobre cómo se formó y evolucionó el universo debe ser capaz de producir estructuras de este tamaño y masa. Esto ha ayudado a los cosmólogos a refinar sus modelos del universo temprano, particularmente las condiciones durante el período de inflación, cuando las fluctuaciones cuánticas fueron estiradas a escalas cósmicas. La existencia del supercúmulo de Shapley nos dice que estas fluctuaciones primordiales deben haber tenido ciertas propiedades, cierta distribución de amplitudes, para producir las estructuras que vemos hoy. A medida que nuestras observaciones del supercúmulo de Shapley y otras estructuras distantes mejoran, estamos aprendiendo más sobre la naturaleza fundamental del universo. Cada nueva medición añade una pieza al rompecabezas, ayudándonos a construir una imagen más completa de cómo está estructurado el cosmos y cómo evoluciona. Es un proceso de descubrimiento continuo, con cada generación de astrónomos construyendo sobre el trabajo de los que vinieron antes, empujando un poco más nuestra comprensión del universo. La relación entre el gran atractor, el supercúmulo de Shapley, y nuestra propia galaxia es un microcosmos de las relaciones que existen en todo el universo. En todas partes, las galaxias están respondiendo a influencias gravitacionales múltiples y superpuestas, siguiendo trayectorias complejas a través del espacio mientras son tiradas en diferentes direcciones por diferentes concentraciones de masa.
El resultado es un universo de movimiento y cambio extraordinarios, donde nada está verdaderamente en reposo, donde todo es parte de una danza cósmica que ha estado en curso desde el principio del tiempo. Esta danza cósmica, esta interacción gravitacional a gran escala, está fundamentalmente moldeada por algo que no podemos ver directamente. La materia oscura, esa sustancia enigmática que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo, es la mano invisible que guía el movimiento de las galaxias. En el gran atractor, en el supercúmulo de Shapley, en cada estructura cósmica que hemos explorado esta noche, la materia oscura domina, superando a la materia visible por un factor de 5 o 6 a 1. Es el director invisible de la orquesta cósmica, estableciendo el tempo y el ritmo de los movimientos galácticos. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales. Las galaxias giran demasiado rápido para ser mantenidas juntas solo por la gravedad de sus estrellas visibles. Los cúmulos de galaxias tienen demasiada masa para ser explicados solo por las galaxias que contienen, y la estructura a gran escala del universo, la red cósmica de filamentos y vacíos, no podría haberse formado sin la influencia gravitacional de la materia oscura. Pero ¿qué es exactamente la materia oscura? ¿De qué está hecha? Eso sigue siendo desconocido. Los candidatos para la materia oscura varían desde partículas exóticas predichas por teorías de física de partículas, pero nunca observadas, hasta objetos más mundanos como agujeros negros primordiales o estrellas muertas. Los experimentos en laboratorios profundos bajo tierra están buscando interacciones raras entre partículas de materia oscura y materia ordinaria. Los aceleradores de partículas están tratando de crear materia oscura en colisiones de alta energía. Los telescopios están buscando señales de aniquilación de materia oscura en el cosmos, pero hasta ahora la materia oscura ha mantenido sus secretos, revelándose solo a través de su gravedad. En el contexto del gran atractor, la materia oscura forma lo que los cosmólogos llaman un halo. Este halo se extiende mucho más allá de las galaxias visibles, creando un campo gravitacional que alcanza cientos de millones de años luz en el espacio. La materia oscura no está distribuida uniformemente dentro de este halo. Las simulaciones sugieren que forma grumos y corrientes, con regiones de mayor y menor densidad. Las galaxias que vemos están incrustadas en este mar de materia oscura, como islas en un océano invisible. La distribución de la materia oscura en el gran atractor y estructuras similares nos dice algo importante sobre cómo se formaron. En el universo temprano, la materia oscura comenzó a agruparse antes que la materia ordinaria. Esto se debe a que la materia oscura no interactúa con la luz, por lo que no fue afectada por la intensa radiación que llenaba el universo temprano. Mientras la materia ordinaria estaba siendo empujada por la presión de radiación, la materia oscura ya estaba colapsando bajo su propia gravedad, formando los primeros halos. Estos halos de materia oscura actuaron como pozos gravitacionales, atrayendo materia ordinaria una vez que el universo se enfrió lo suficiente para que la materia y la radiación se desacoplaran. Las galaxias se formaron dentro de estos halos preexistentes, como perlas formándose dentro de ostras cósmicas. El gran atractor, entonces, no es solo una concentración de galaxias que casualmente se juntaron, es el resultado de un halo de materia oscura particularmente masivo que ha estado atrayendo materia desde los primeros días del universo. Si todavía estás aquí, contemplando estos misterios conmigo, piensa por un momento en la extrañeza de nuestra situación. La mayor parte del universo está hecha de algo que no podemos ver ni tocar, algo que conocemos solo por sus efectos indirectos, y sin embargo, esta sustancia invisible es lo que da forma al cosmos a las escalas más grandes, lo que determina dónde se forman las galaxias y cómo se mueven a través del espacio. Vivimos en un universo donde lo invisible domina sobre lo visible, donde la mayor parte de la realidad está oculta de nuestra percepción directa. La influencia de la materia oscura en nuestro viaje hacia el gran atractor es profunda. Sin materia oscura, el gran atractor no sería lo suficientemente masivo para ejercer su atracción sobre nosotros desde tan lejos. Sin materia oscura, las galaxias en el gran atractor se dispersarían, incapaces de mantenerse unidas por su gravedad mutua. Sin materia oscura, la estructura misma del universo sería fundamentalmente diferente, tal vez sin las concentraciones masivas de materia que hacen posible la formación de galaxias y estrellas, y planetas y vida. En cierto sentido, entonces,
debemos nuestra existencia a la materia oscura. Fue la materia oscura la que primero reunió la materia en las estructuras que eventualmente se convirtieron en galaxias. Fue la materia oscura la que creó los pozos gravitacionales, donde podría ocurrir la formación de estrellas. Y es la materia oscura la que continúa manteniendo unidas estas estructuras, resistiendo la expansión del universo, preservando los lugares donde puede existir la complejidad y la vida. Pero la materia oscura no es la única influencia invisible en el cosmos. También está la energía oscura, esa fuerza aún más misteriosa que está causando que la expansión del universo se acelere. Mientras que la materia oscura atrae, reuniendo materia, la energía oscura repele, separando el espacio. Es una competencia cósmica entre estas dos influencias oscuras, con el destino del universo colgando en la balanza. En la región alrededor del gran atractor, la materia oscura actualmente gana. Su gravedad es lo suficientemente fuerte para superar la expansión impulsada por la energía oscura, manteniendo unidas a las galaxias, manteniéndolas fluyendo hacia el centro de masa. Pero a escalas más grandes, más allá de los supercúmulos, la energía oscura domina. Está separando los supercúmulos unos de otros, aislándolos gradualmente, convirtiendo el universo en un archipiélago de islas de materia, en un océano en expansión de espacio vacío. Esta competencia entre la materia oscura y la energía oscura ha estado en curso durante aproximadamente 5.000 millones de años, desde que la energía oscura se volvió dominante en el universo. Antes de eso, el universo estaba desacelerándose, su expansión frenada por la gravedad de toda la materia que contenía. Pero a medida que el universo se expandió y la materia se diluyó, la energía oscura, que parece tener una densidad constante independientemente de cuánto se expanda el espacio, se volvió dominante. El universo pasó de desacelerar a acelerar, un cambio que fue uno de los descubrimientos más sorprendentes en la historia de la cosmología. El descubrimiento de la energía oscura vino del estudio de supernovas distantes, explosiones estelares que pueden usarse como velas estándar para medir distancias en el cosmos. Los astrónomos esperaban encontrar que la expansión del universo se estaba desacelerando, frenada por la gravedad. En cambio, encontraron que se estaba acelerando. Fue como lanzar una pelota al aire y verla acelerar hacia arriba, en lugar de desacelerar y caer de vuelta. Requería una nueva forma de energía, algo con presión negativa que pudiera impulsar el espacio a expandirse. La naturaleza de la energía oscura es aún más misteriosa que la de la materia oscura. Podría ser una propiedad del espacio mismo, una energía intrínseca del vacío. Podría ser un nuevo campo, similar al campo de Higgs pero actuando a escalas mucho más grandes. O podría ser algo completamente inesperado, una pista de que nuestra comprensión de la gravedad y el espacio-tiempo necesita revisión fundamental. Cualquiera que sea su naturaleza, la energía oscura constituye aproximadamente el 70% de la densidad total de energía del universo, haciéndola el componente dominante del cosmos. La interacción entre la materia oscura, la energía oscura y la materia ordinaria determina la estructura y evolución del universo. En regiones densas como el gran atractor, la materia oscura domina, creando pozos gravitacionales que atraen más materia. En los vacíos entre estas regiones densas, la energía oscura domina, impulsando la expansión del espacio, haciendo los vacíos cada vez más vacíos. Y la materia ordinaria, las cosas de las que estamos hechos, es casi un espectador en este drama cósmico, siguiendo a donde la lleva la materia oscura, formando estrellas y planetas y vida en los pozos gravitacionales creados por fuerzas invisibles. Este dominio de lo invisible sobre lo visible es uno de los aspectos más humillantes de la cosmología moderna. Todo lo que podemos ver directamente, todas las estrellas y galaxias que iluminan el cielo nocturno, representan menos del 5% del contenido del universo. El otro 95% es oscuro, invisible, conocido solo por sus efectos indirectos. Es como si estuviéramos viendo solo las crestas de las olas en un océano profundo, sin poder ver las corrientes masivas debajo que realmente determinan el movimiento del agua. En el gran atractor, esta realidad invisible es particularmente pronunciada. La mayoría de su masa está en forma de materia oscura, creando un campo gravitacional mucho más fuerte de lo que las galaxias visibles solas podrían producir. Las galaxias que vemos son solo trazadores, marcadores que revelan la presencia de la masa invisible mucho mayor. Son como hojas flotando en un río, mostrando las corrientes, pero sin ser ellas mismas las corrientes.
el estudio de la materia oscura en el Gran Atractor y otras estructuras cósmicas ha llevado a importantes conocimientos sobre su naturaleza. Por ejemplo, las observaciones sugieren que la materia oscura es fría, lo que significa que sus partículas se mueven relativamente despacio, comparadas con la velocidad de la luz. Esto es importante porque la materia oscura fría puede agruparse a pequeñas escalas, formando los halos donde pueden formarse las galaxias. Si la materia oscura fuera caliente, con partículas moviéndose cerca de la velocidad de la luz, no podría formar las estructuras de pequeña escala que vemos en el universo.